Hola y bienvenido o bienvenida al segundo podcast de En Voz Alta. Soy Ernest Navarro, integrador social en AFPEM Horta Sud, y si quieres saber un poquito más sobre nosotros, puedes visitar nuestro canal de YouTube con el mismo nombre de la asociación y nuestras redes sociales @afpem_Horta Sud en Instagram y en Facebook. O también podéis visitar nuestra página web www.afpemhortasud.org. Hoy tenemos la suerte de que nos acompaña el doctor Josep Ribes Cuenca. Es psiquiatra y presidente de la Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar, la AVTB, pero me gustaría que fuera él el que se presentara. Así que, hola Josep, bienvenido. Muchas gracias por haberme ofrecido esta oportunidad de hablar con vosotros. En realidad soy vicepresidente de la Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar, que es una asociación hermana de la vuestra y que se ocupa pues más específicamente de este diagnóstico de trastorno bipolar. Soy psiquiatra, trabajo en la FE y me ocupo o formo parte de dos unidades, una de trastornos afectivos resistentes, trastorno bipolar y trastornos afectivos resistentes, y me ocupo en esta unidad del programa de terapia electroconvulsiva y luego la unidad de psicogeriatría junto con mi compañera, la doctora Ana Sabater, que trabajamos con la psiquiatría de las personas mayores. Y nada, pues este tipo de oferta para hablar con vosotros y a través de vosotros con los oyentes de este programa, pues responder a las preguntas que tengáis sobre salud mental en general y lo que queráis en concreto. Genial, porque hoy también nos acompaña en el podcast Rosa María Molina. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola, bien. Tú, Rosa, eres paciente, o sea, estás en tratamiento de TEC, ¿no? Sí. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, últimamente no sé muy bien, porque no hace tiempo ya que no me hacen el TEC, pero no me tengo muchos bajones todavía y no sé si será por el TEC o no sé por qué, o por la medicación, no lo sé, pero sigo teniendo bastantes bajones. Vale, pues ahora después nos cuentas un poquito más sobre tu participación, no, tu proceso dentro de esta terapia. También a tu lado está María Teresa Heredia, también colaboradora del programa de Radio Salud de Albal. Hola, Teresa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me encanta porque siempre empiezas con una sonrisa que la transmites a todo el mundo. Es que la verdad es que es un programa súper interesante porque aparte de todas las preguntas que tengo en mi cabeza, y tenemos aquí al doctor Ribes, que para mí es... Madre mía, es lo más de lo más. Poder hablar esto con una persona que entiende de esto y que nos puede ayudar a resolver dudas, ¿no? Siempre es un gusto tener a alguien especializado en el campo del que tratamos en el programa. Y nuestros dos compañeros. Claro, exacto. El último compañero que tenemos aquí y está frente tuya es Abel García. También es colaborador en el programa de Entrements en la Radio Sol Albal. ¿Y cómo estás, Abel? Pues estoy bien, contento de estar aquí. No estaba previsto que llegara yo aquí hoy, pero al final he parecido. Así que muchas gracias a todos. Bueno, yo estoy encantado de que estés y cuanto más participen, mejor. Y nada, dicho esto y hecho un poco las presentaciones, a mí me gustaría ya lanzar ya la primera pregunta a nuestro querido invitado, que es que nos explique un poco lo que es la palabra, o sea, lo que es la contención mecánica o lo que es la contención farmacológica, que puede empezar por donde quiera. Bueno, pues la verdad es que es una posición un poco comprometida, porque me toca hablar de precisamente las áreas más controvertidas de la práctica de la psiquiatría, que se centran sobre todo en el componente del tratamiento involuntario, ¿no? El tratamiento involuntario, un tratamiento que se aplica en contra o sin la autorización expresa de los pacientes
Y esto, claro, plantea serios problemas a nivel ético, a nivel profesional y a nivel jurídico. Y esto es una de las cuestiones que más inquietan a los pacientes, por supuesto, a sus familias y a la sociedad en general, ¿no? Y bueno, pues siendo comprometida esta posición, pues tengo que explicar en qué consiste el concepto de contención, ¿no? Hay un concepto más específico, sería restricción física, que es el procedimiento por el cual se limita el movimiento físico de una persona que está en las situaciones en las que está indicada esta restricción. Está indicada en situaciones en las que la persona tiene un estado de agitación que puede incluir pues, la agresividad o conductas de tipo violento, que se aplica normalmente en situaciones de urgencia, y que se aplica, por supuesto, cuando está indicada y en principio con protocolos que velen por la seguridad de la persona y por su seguridad también jurídica, ¿no? Respetando sus derechos constitucionales, ¿no? Entonces, la restricción física se trata de esto, de contener físicamente a una persona mediante mecanismos de sujeción que sean seguros y que no lesionen al paciente, a la persona, para evitar lesiones a sí mismo o evitar lesiones a los demás o evitar problemas de orden pues en relación con el mobiliario, con los objetos en cuadros de agitación. Básicamente con esa pretensión, ¿no? De contener y frenar esa conducta con la ayuda, por supuesto, no solo de la restricción física, sino de tratamientos que pretenden resolver la agitación. La agitación es un estado mental producido por distintas circunstancias que pueden ser, básicamente están relacionadas con un estado emocional que le produce a la persona un descontrol en su conducta, y ese descontrol pues puede dar lugar a lesiones a sí mismo, lesiones a los demás y problemas de conducta graves que se intentan evitar resolviendo esa agitación, y tenemos medicamentos muy eficaces para evitar esto, y a menudo esto se hace en situaciones en las que el paciente está asustado, está indignado, está enfurecido con su razón en un nivel que puede ser peligroso para él o para los demás, y en ese contexto es con donde se utilizan estos fármacos o esta restricción física. ¿Cuándo supone, o sea, primero hay una contención mecánica y después una farmacológica? ¿Siempre existen las dos a la vez? ¿Existe una y después la otra? Bueno, en principio las contenciones de la restricción física y por supuesto el tratamiento contra la agitación intentan evitarse. El protocolo consiste en que primero habría que intentar contener la conducta o mejorar la conducta o evitar la conducta de la persona mediante el diálogo, mediante la persuasión, atendiendo a su necesidad en este momento, lo que él o ella necesitan en ese momento para intentar calmarse, y si no es posible esta contención verbal, pues entonces ya sí que se puede ofrecer o se ofrece el tratamiento para intentar disminuir, para que la persona en una situación de mayor serenidad pueda contemplar las cosas de otra manera o pueda resolver esa conducta de otra manera. Pues entonces se le ofrece tratamiento. Habitualmente en esos estados la persona pues, no acepta tratamiento porque considera que no está enferma, ni que está nerviosa, ni que está agitada, y que tiene toda la razón para mostrarse así.
y a veces pues hay que administrar ese tratamiento a pesar de que el paciente no lo quiera, ¿no? Básicamente se hace con medicación intramuscular, y esto hace que la persona se sede y a través de la sedación pues disminuye la agitación y al mismo tiempo se puede proceder a la contención, a la restricción física si está indicado. Hay que desmontar el mito un poco de que hoy en día ya no se ponen ni chaquetas como las que se ponían antes en los psiquiátricos, ¿no? No son chaquetas de fuerza ni nada, es todo más controlado. De hecho, vamos a ver, como la Constitución ampara pues a los españoles y sus derechos, por ejemplo, el derecho a no restringir su libertad, ¿no? Ni física ni de cualquier tipo, pues hay unas prevenciones legales para que este tipo de restricción de la libertad no sea un acto caprichoso ni un acto cruel basado pues en la voluntad de la familia o de un grupo profesional que bueno, pues que adopta una actitud superioridad moral o ética, sino que este tipo de intervenciones deben estar autorizadas por un juez. Todas las restricciones de la libertad de los niños, por supuesto, y de los adultos también, han de estar supervisadas por un juez, que es alguien imparcial, que valora el que esa intervención se haya hecho por motivos de beneficencia y no de maleficencia, y básicamente para proteger la integridad física y personal de las personas a las que se somete este tipo de... Es decir, por ejemplo, un médico, la ley no precisa que sea un psiquiatra, pero un médico podría indicar un ingreso urgente en una unidad de psiquiatría, por ejemplo, si estima que esa persona tiene una enfermedad mental en la que no es consciente, no acepta que tiene una enfermedad, ni es consciente del peligro que corre con su conducta, relacionada con sus pensamientos, que técnicamente se designa como delirantes, que son pensamientos que los demás no podemos compartir o no compartimos, o un estado emocional de ira, o un estado emocional de exaltación, o un estado emocional de depresión grave, ¿no? Con la voluntad de matarse en el contexto de una depresión muy grave. Ese tipo de conductas, cuando un técnico las evalúa en una situación de un hospital, en una unidad de urgencias de un hospital, puede determinar un ingreso urgente, aunque la persona no quiera, pero tiene la obligación de comunicar a un juez, normalmente el juez de guardia o el juez encargado de este tipo de situaciones, de que esa persona ha sido ingresada en contra de su voluntad, y por tanto el juez tiene la obligación de, asistido por un forense o por otro médico, evaluar ese acto si se ha hecho de acuerdo a la ley, y puede no autorizar el ingreso y determinar que el paciente pues se le dé el alta o autorizar el ingreso. Por tanto, quedaría se mantendría el ingreso. Y por supuesto las medidas que se tomen en relación con ese ingreso, por ejemplo de contención de tipo físico más que farmacológico. Ya se entiende que en una institución sanitaria, en una
en una unidad de psiquiatría de pacientes agudos, pues lógicamente una de las intervenciones fundamentales es la farmacológica. Pero medidas que supongan una restricción mayor de su movilidad, las restricciones físicas, requieren la autorización del juez. Y con eso se pretende evitar abusos que existieron y que han existido y que probablemente existirán, pero en nuestro sistema político actual está claro que esto no se puede hacer sin una supervisión legal. A mí me gustaría preguntarle ahora a Abel, porque a ti, tú sí que sufriste, no sé si decir sufriste en su momento, o sea, ahora está bien o qué, pero a ti sí que te han realizado una contención mecánica, ¿no? Sí, tanto mecánica como farmacológica. Sí, yo en principio de la pandemia, en el 2020, ingresé en agudos de psiquiatría del Hospital Lluís del Cañís de Játiva, y en esos 2 meses me contuvieron 2 veces. Sin motivo aparente, vamos, yo creo no soy ningún médico para decir sí o no. El caso es que la primera vez que me contuvieron, yo logré controlar mis esfínteres y meditar y tener la conciencia abierta, y pasó eso. Y a la mañana siguiente me quitaron la contención. Pero la segunda contención que me hicieron, no pude controlar mi esfínter, me oriné encima, chillé, llamé y nadie vino a cambiarme de ropa ni nada hasta la mañana siguiente. O sea que eso creo que sí es un poco vejatorio, ¿sabes? Entonces, ¿qué consecuencias emocionales te supuso pasar por ese episodio? Pues muy mal, ¿no? Porque me sentí un poco desamparado. Con la primera contención no tanto, pero con la segunda sí, porque claro, toda la noche empapado de orín, yo chillando y llamando a las enfermeras, nadie venía. Pues me sentí un poco frustrado y enojado de lo que me hicieron. Es normal. Pues tiene razón. De hecho, primero, este tipo de intervenciones no se deben hacer alegremente, porque suponen violentar a la persona y someterla a esta humillación, por ejemplo, en relación con el tema de necesitar orinar o necesitar defecar y tal. Por eso debe haber un protocolo en cada unidad, en cada hospital, que garantice que debe haber una supervisión al menos cada 15 minutos para valorar si esa persona necesita, por ejemplo, orinar o necesita algún otro tipo de cuestión, cómo se encuentra, etcétera, ¿no? Entonces esto deben haber protocolos que se cumplan adecuadamente, en los que la sujeción no sea una medida que ahorre trabajo a los profesionales de la sala, sino al revés. Las contenciones, en principio, deben suponer un mayor trabajo, porque hay que garantizar esa supervisión regular de los pacientes que están contenidos. Entre otras cosas porque corren algún peligro, lejos de se les ahorra el peligro de autolesiones o de lesiones a los demás, pero la propia contención, la propia restricción física puede suponer algún problema que hay que evitar con una valoración regular de su estado y sus necesidades en esta situación. Porque aquí también entra un problema que es muy notable, que es el ratio de personas que trabajan como técnicos y... Efectivamente, ese es el problema, porque de hecho la restricción física no es un tratamiento, no es un procedimiento psiquiátrico en sí mismo, en absoluto. De hecho, los trabajos que se han hecho en este sentido pues son trabajos antiguos de los años 90, pero bueno, en fin, yo al menos no conozco trabajos así más recientes. Se evaluó el uso de estas restricciones físicas
Y los datos son muy interesantes. En personas ingresadas en unidades de psiquiatría, el dato que se obtuvo es de que se restringía en el 6% de los casos, pero en residencias de personas mayores las restricciones alcanzaban entre el 30 y el 60% de los casos. Hay que tener en cuenta que en las unidades en los geriátricos, las personas que están ingresadas, al menos en aquel momento, y actualmente también es así, son personas que están en peor estado físico y en peor estado mental. Y por tanto, no se sujeta tanto por crueldad, sino para evitar, por ejemplo, caídas o para evitar conductas confusionales que pueden suponer o bien caídas o bien lesiones de otro tipo, y con poco personal. Entonces, y luego en unidades médico-quirúrgicas de un hospital estándar, el porcentaje de contenciones, sobre todo de mayores, que están confusos, era del 16%. O sea que, lejos de ser una medida específicamente psiquiátrica, no es una medida específicamente psiquiátrica, sino que en unidades hospitalarias donde cuadros como la confusión son muy frecuentes, se usa para proteger al paciente, por ejemplo, de caídas. ¿Se podrían evitar las contenciones? En teoría sí, si hubiese personal suficiente. Pero, bueno, quien ha trabajado y trabaja con enfermos muy graves, pensar que no se pueda utilizar en algún momento es una utopía, ojalá, porque ya os comento que esto no es ninguna medida grata para los profesionales que intervienen en este tipo de tratamiento. De hecho, una de las preguntas es si hay alguna alternativa, si existen países que han logrado eliminarla. La idea es esa, ¿no? Evitar todo tipo de coacción, ¿vale? El problema que tenemos es un problema importante de la propia patología psiquiátrica más grave, ¿no? Que es la falta de conciencia de enfermedad. O sea, el paciente que tiene una enfermedad mental grave, una psicosis, por ejemplo, esa persona no acepta que está enferma, no sabe y no acepta que está enferma, porque las vivencias que tiene son totalmente reales e incuestionables para él o para ella. Y se conduce en función de esas ideas y del estado emocional que le provocan esas ideas. Por ejemplo, alguien que está convencido de que le vamos a matar. Es una idea delirante, porque, en fin, no hay ninguna razón, ninguna prueba, ningún motivo para que el personal sanitario, por ejemplo, le mate a la gente, ¿no? Pero esa persona está convencida de ello. Y alguien, digamos, joven, que suelen ser los pacientes que tienen este tipo de cuadros, joven y fuerte, lucha por su vida. No estamos hablando de que uno se enfada e insulta a otro. No. Estamos hablando de personas que están luchando por su vida. Y eso no es tan fácil, por supuesto, con la palabra... no, tranquilo, no te preocupes, ¿cómo te vamos a hacer daño? Eso no sirve para nada en ese estado. Y muy a menudo pues hay que contenerle para evitar que se lance por la ventana huyendo de quienes le quieren matar. Quiero decir que, claro, ¿cómo evitas la coacción en una persona que está sintiendo y viviendo eso? ¿Cómo evitas que se escape para salvarse, poniéndose más en peligro aún de lo que está?
en un medio hospitalario, pues les tienes que restringir físicamente para que no huya por la ventana con el riesgo de precipitarse, y tienes que tranquilizar esa angustia y ese temor que tiene mediante la sedación. Entonces, claro, esa persona, si tú le preguntases, no querría estar allí, ni recibir tratamiento, ni ser tratado, porque no está enfermo. Le estamos persiguiendo para matarle por alguna razón que él tiene clara que es así. Entonces, este es el grave problema que tenemos con las medidas de tratamiento involuntario, que son inevitables. Por ejemplo, unidades de puertas abiertas. Bueno, pues, ¿cómo una persona que tiene esa idea delirante de que sus padres le van a matar, le puedes ingresar en contra de su voluntad con la puerta abierta para que se pueda volver a casa, a su casa, que es la única que tiene, a defenderse de sus padres que le quieren matar? Pues las puertas abiertas pues se pueden usar siempre que se pueda. Pero muchas veces los ingresos los hacemos porque esas personas no pueden estar en otro sitio que no sea allí para preservar su seguridad personal y la de los demás. Entonces, las puertas abiertas pues es una idea excelente, pero que no se puede utilizar de forma generalizada, porque habrá casos en los que sí. Maravilloso, bueno, es fantástico que la persona pueda entrar y salir cuando quiera, pero en otras situaciones es inviable. No deja de ser un poco una idea idílica, ¿no? de tratamiento. Es una pretensión. La idea sería no coaccionar a nadie, por supuesto, pero bueno, esto plantea un grave problema ético que los profesionales estamos dándole vueltas desde el principio de la especialidad. Bueno, desde el principio no, desde que se empiezan a abolir pues los sistemas de restricción física brutales en su momento, como las cadenas y las gavias y todas aquellas cosas. Y por tanto estamos siempre dándole vueltas al tema de la coerción respecto del tratamiento. Pero por ejemplo, personas, mujeres con trastornos de la conducta alimentaria gravísimos, que se mueren de inanición. Una mujer de 22 años que se muera de inanición porque tiene un trastorno de la conducta alimentaria grave, pues muchos, yo diría que la mayoría de profesionales de nuestra profesión entienden que esto es inaceptable, porque esa persona evidentemente no es libre para decidir morirse de inanición porque considera que está gorda, por ejemplo, porque considera o tiene tal miedo a la comida que no puede comer. Esa libertad, la libertad de morirse por inanición, excepto en las huelgas de hambre, pues no son decisiones libres precisamente. Y entonces muchos entendemos que procede evitar un mal irreversible cuando tiene tratamiento eficaz que puede evitar una solución irreversible. Chicas, estáis muy calladas. ¿Queréis comentar algo? Yo estoy expectante porque me interesaría saber, porque estás hablando de trastorno delirante. ¿Qué enfermedades son las que más provocan este tipo de...? Pues las enfermedades psiquiátricas más graves, que son
La psicosis, la forma más frecuente y más grave de psicosis sería la esquizofrenia, y cuadros afectivos, cuadros del estado de ánimo graves, como el trastorno bipolar, por ejemplo. Estas dos grandes enfermedades psiquiátricas son las que con mayor frecuencia generan, se producen los ingresos involuntarios, y plantean este tipo de problemas de situaciones graves como el suicidio, como conductas autoagresivas, conductas heteroagresivas y conductas en general peligrosas para su propia integridad o la de los demás, ¿no? Teniendo en cuenta que los delitos de violencia en su gran mayoría no las producen los pacientes con enfermedades mentales graves. Muy bien. O sea, la gente que está en la cárcel, solo un porcentaje mínimo, yo ahora pues no tengo en la cabeza los porcentajes, pero solo un porcentaje mínimo de personas que están en prisión por un delito grave. Estas personas están ingresadas en psiquiátricos penitenciarios, no deberían estar en una cárcel normal. Claro. Porque están enfermos. Claro. Y al estar enfermos se entiende que si ese delito está relacionado con la enfermedad mental, deben estar en una institución sanitaria, no en una institución penitenciaria. Y las instituciones sanitarias penales son pocas y tienen una población infinitamente más reducida que las cárceles normales, donde está la gente que no tiene un diagnóstico de enfermedad mental. O sea, que esto quede muy claro. Pero sí que es verdad que las graves enfermedades mentales, pues, por ejemplo, el trastorno bipolar, pues pueden predisponer a conductas suicidas, por ejemplo. Y las psicosis en las que uno siente que está amenazado, perseguido por los demás, generan conductas defensivas de los pacientes, pero que pueden ser violentas, incluso homicidas. Correcto. Del tipo de: antes de caer yo, cae el otro. Correcto. O sea, vienen a por mí antes el otro que yo. Lo que decías hace un momento de que estas personas luchan por su vida, ¿no? Sí. Un vecino que piensa que el otro vecino está hostigándole desde hace años y que quiere su muerte. Y todo lo que le pasa malo, todos los accidentes que pueda tener en su casa y todos los contratiempos están producidos por el otro de una u otra forma. Y puede pasar en un momento dado que considere que, si no lo ha denunciado, lo denuncia la policía investiga, ve que no hay una agresión, no hay agresiones deliberadas y que o es una idea delirante. Se cerciona o intenta que esa persona reciba tratamiento, pero esa persona no recibe ayuda de la policía, porque la policía no puede ayudar en nada en un delito que no existe, o al menos que ven que no existe, con lo cual puede llegar a la conclusión de que tiene que deshacerse de ese peligro y puede tener conductas violentas contra su vecino, y eso pues acabar en un delito grave. No. Y esa persona que tiene un trastorno por ideas delirantes debe ingresar en una unidad psiquiátrica especializada. Vale, dos preguntas, ¿vale? ¿Son más mujeres o hombres? Vamos a ver. Esto también es variable, porque las enfermedades de tipo afectivo, las enfermedades afectivas afectan a la vitalidad. Lo que en términos populares llamamos vitalidad, que puede estar muy apagada, puede ser, son las depresiones, o puede estar muy exaltada, que son estados que se llaman maníacos de exaltación. En el trastorno bipolar, por ejemplo. Las enfermedades afectivas
son más frecuentes, y cuadros de ansiedad grave. Las enfermedades afectivas son más frecuentes en las mujeres. ¿Se emplean las mismas contenciones? Si es necesario, sí, porque, claro, estas conductas de temor, de agresividad y de tal, las pueden tener los varones o las mujeres. El problema está en que los varones, al ser en general pues más grandes, más fuertes, pues pueden plantear problemas, digamos, más graves en relación con posibles lesiones, etcétera. Pero cuando se producen ese tipo de conductas y hay que contener esas conductas, se realiza tanto en mujeres como en varones, ¿no? Y lo que quería concretar es que en general ingresan en las unidades psiquiátricas más los varones, porque suelen plantear más problemas de conductas con más peligrosidad que las mujeres, que suelen plantear menos problemas de conductas graves con peligro para su integridad o la de los demás. ¿Qué hacemos con los reformatorios? Qué pregunta. Qué pregunta. ¿Qué clase de contenciones hay ahí? Es que, claro, el tema de la psiquiatría infantil es un mundo es un mundo diferente. Y por supuesto que los niños también tienen o pueden tener conductas graves y peligrosas para ellos. ¿Y para qué se emplea? Pues ahí se emplea medicación básicamente, y si hiciera falta también con restricción física. Tú no puedes permitir que una persona, incluso con un retraso mental grave, por ejemplo, se autolesione golpeándose repetidamente con la cabeza contra la pared. Entonces eso lo tienes que parar, y hay que pararlo primero con fármacos, y si no se para con fármacos hay que contener físicamente esa conducta. Es que, claro, pensamos en un niño con su inocencia, su candor y su indefensión, pero los niños con enfermedades graves, insisto, se autolesionan. Y se pueden autolesionar mordiéndose, golpeándose, estirándose el cabello. Es decir, se hacen o se pueden hacer mucho daño. Eso hay que pararlo. Sí. Entonces, claro, nos imaginamos que es algo muy coactivo, restringir físicamente a un niño. Y luego judicialmente también hay muchos problemas con eso. Judicialmente no hay ningún problema. Cada vez que se utiliza este tipo de medidas restrictivas que os he comentado, hay que comunicar al juez, y el juez tiene que autorizar todo: el ingreso, el tratamiento, etcétera. Por supuesto, los padres también tienen su palabra, y incluso cuando los padres no están de acuerdo con un tratamiento determinado y el profesional considera que hay que aplicar ese tratamiento, comunicándolo al juez, el juez puede autorizar la utilización de ese tratamiento en un niño determinado, aunque los padres no quieran. ¿Tenemos el personal preparado para este tipo de contenciones? ¿Dónde se prepara este personal? El personal se prepara en sus programas de formación específicos profesionales. Otra cuestión es que no tengamos suficientes camas, no tengamos suficiente personal, no tengamos suficientes psiquiatras y psicólogos infantiles, no tengamos, en fin, pero los que hay son gente, por supuesto... ¿No es un simple guardia jurado? No, los guardias jurados en principio solo deben estar para
intervenir en situaciones en las que hay una violencia deliberada. Pero cuando hay una violencia deliberada, a ver, claro, esto es muy difícil de distinguir, pero los guardias jurados intervienen cuando hay una situación de violencia importante que puede suponer un peligro para todo el mundo. Vamos a ver, quien debe contener las conductas, las restricciones físicas, lo deben hacer los auxiliares de enfermería y una pregunta que enfermería y los guardias de seguridad están para evitar situaciones de violencia, digamos, de mayor nivel, que pudiesen, incluso los guardias de seguridad, que podrían ser desplazados perfectamente por la Policía Nacional o la Guardia Civil en situaciones de violencia deliberada con fines delictivos. Yo tenía una pregunta, hablando dentro de usted ha explicado que es el juez el que siempre dictamina la sentencia, evidentemente, pero dentro de la sala, cuando la situación lo requiere, ¿quién da la orden de hay que contenerlo mecánicamente? En principio, los que detectan la necesidad de la sujeción son el personal que está directamente en relación con los pacientes minuto a minuto. Normalmente la enfermería. Si la enfermería detecta la necesidad de hacer la sujeción, debe contactar con el médico responsable del paciente o el médico de guardia. Incluso hay protocolos que indican en no más de una hora para que autorice esta indicación. Y entonces se hace, si es una cosa urgente, intervienen con un criterio formado por su formación profesional y comunican al médico que se ha hecho esto. Y si esa persona no está ingresada voluntariamente, se hace un ingreso urgente comunicando al juez que se le ha ingresado de esta manera y que se le ha contenido, y el juez debe personarse y evaluar a los pacientes directamente. No es que han de venir. Ahora con el tema con el tema del COVID, pues se hace pues online, pero el juez y el forense van a visitar o entrevistan al paciente cara a cara, aunque sea online. O sea, no es que le manden una se foto fíen. Bueno, pues hemos ingresado, pues vale. No. Le entrevistan. Entonces, normalmente, ya os digo que porque primero no hay camas suficientes. Segundo, porque intentamos evitar los ingresos. Tercero, por varias otras razones, las personas que ingresan están muy enfermas. Y normalmente la queja de las familias es que no ingresamos a personas que están bastante enfermas y que las familias y la gente piensa que deberían estar ingresados porque están muy enfermos y están sufriendo mucho y generando muchos problemas, ¿no? Y no los podemos ingresar porque no tenemos camas. Estamos desamparados en ese aspecto. Vamos a ver. Por tanto, las personas que están ingresadas no pueden estar en otro sitio. Claro. Y es muy evidente que están enfermas. Claro. Por tanto, un juez tampoco necesita 3 horas de entrevista para cerciorarse de que esa persona necesita el ingreso y por tanto lo autorizan. Ya. Pero hablan con él. Sí. Y hay un forense también. Quiero decir que no es que diga, no, nos fiamos. Este es no va de tillo, ¿no? No. Este médico es majo y nos fiamos de él. No. Tienen que cerciorarse de que no estamos secuestrando a la gente porque no nos apetece. Claro. Y por la cuenta que nos trae, cuando hacemos ese tipo de ingresos, lo documentamos y es evidente, porque la pena de hacer eso caprichosamente es retención ilegal, que es un delito de varios años de cárcel.
Por tanto, el psiquiatra que indica eso lo indica muy seguro, muy seguro, muy seguro. Y por eso muchas de las quejas de las familias que se quejan de que no ingresamos a pacientes graves porque el psiquiatra considera que no están tan graves como para una medida de ese nivel, de a un ciudadano español adulto privarle de sus derechos constitucionales porque está dando problemas. No se puede hacer eso. Se puede hacer ese tipo de ingresos porque están gravemente enfermos, sin conciencia de enfermedad, negándose a tomar el tratamiento y sin que haya una alternativa a nivel familiar para contener la conducta de esa persona y protegerla. Esos son los ingresos que se hacen. ¿Y los resultados? Los resultados excelentes. Excelentes, porque se salva la vida de la gente, aunque parezca yo estoy conforme con ello, yo estoy muy conforme. Se salva la vida de las personas que están gravemente enfermas y que están con conductas muy peligrosas para ellos, para su patrimonio, para su familia y para la sociedad en general. Y no es una conducta malévola, porque si no, eso sería un delito y habrían de ir a la cárcel, como tantas y tantas y tantas personas que hay en las cárceles o en procesos legales, sino que ingresan en nuestras unidades porque están enfermos, que supone que no controlan libremente su conducta, y no es una conducta malevolente, con dolo, con intención de hacer daño, sino que son conductas producto de su estado mental o de sus síntomas psicóticos. Y por eso están ingresados en instituciones sanitarias y reciben tratamiento sanitario. De hecho, el electroshock, que la gente le tiene muchísimo miedo a ello, es una de las que salvan a la gente. Bueno, pues como se suele decir así, pues me alegro que me haga esta pregunta, porque precisamente yo me ocupo del programa de terapia electroconvulsiva, ¿no? Sí, en la FE, ¿no? Y en la FE, sí. Y les comento a los residentes que rotan conmigo para conocer la técnica y entrenarse en la aplicación de la técnica, que por unos bastantes casos que he podido atender y he tenido el privilegio de atender, vale la pena haber sido psiquiatra, porque conseguimos, a través de esta técnica que tiene el estigma este tremendo que tiene por las películas. Sí, la lobotomía que se decía antes. Bueno, es que la lobotomía es otra cosa. Era más... Es otra cosa, pero sí. Ahora hablamos, si queréis, de esto, pero en las películas la terapia electroconvulsiva aparece como una técnica de castigo, pues ejercida por psiquiatras y enfermeras malvados que sádicamente pues intentamos reprimir a los diferentes. Este es un poco el discurso antipsiquiátrico, de que los psiquiatras somos una especie de esbirros del Estado para contener las conductas de los disidentes, de los diferentes, de los raros, muy Orwell, ¿no? Y de los tal, ¿no? Esta es un poco la idea, ¿no?, del discurso este, ¿no? Porque este discurso entiende que la enfermedad mental no existe, sino que es un producto social de las injusticias sociales que existen y del intento autoritario de los estados para reprimir la disidencia. Y que nosotros somos agentes de ese estado y, por tanto,
pues somos como una especie de policía moral, ¿no? Bueno, este es un poco el discurso. Y que utilizamos métodos crueles, como por ejemplo la TEC, pues en esta función. Y entonces en las películas, pues además se ve pues estas convulsiones tremendas, ¿no? que se muestran en las películas, y para que el efecto sea más impactante, pues suelen salir chispas de un sitio y se apaga la luz, así como bueno, pues esa imagen de la TEC ha hecho mucho daño, porque cuando se les propone la TEC a las personas que lo requieren, pues claro, la gente se asusta. Bueno, pero esto aún se hace, pero esto... Vamos a ver. Con la TEC, que actualmente se hace con anestesia general y con bloqueo muscular, de manera que el paciente no se mueve, consiste básicamente en dar un estímulo eléctrico al cerebro, se aplica en la cabeza y la corriente eléctrica atraviesa el cráneo y atraviesa el cerebro y produce un estímulo generalizado del cerebro que se manifiesta, entre otras cosas, podría manifestarse como una especie de ataque epiléptico intenso. La persona no tiene convulsiones porque cuando se le ha anestesiado se le bloquea muscularmente de manera que el paciente no se mueve. Lo que sí que podemos ver es la convulsión del cerebro que puede durar como máximo 3 minutos si no lo paramos. Y ya está, y que es un estímulo de 8 segundos como máximo, que da un tipo de energía que se ha comprobado muchas veces que no es lesivo para el cerebro, y que con ese tratamiento reiterado conseguimos que personas que llevan varios años de vida cama-sofá, personas de 50 años, de 60 años, desahuciadas porque los tratamientos farmacológicos no funcionan, resuciten. Correcto. De hecho, Rosa, tú eres paciente de TEC, ¿no? Sí. A ti una pregunta que quiero hacerte yo es, ¿a ti cuando te propusieron la TEC te explicaron cómo ha explicado aquí? No me explicaron nada. ¿Nada? Me asusté. Sí. Sí. Te dijeron, a ti tal día aquí tenemos... Sí, de hecho, los efectos secundarios que tiene es que te borra la memoria. Porque a mí me están contando cosas que he vivido, que he hecho, y yo no me acuerdo de nada. Pero cosas en el periodo reciente de la aplicación de la TEC, no de tu vida pasada ni de... No, de mi vida pasada no. Por ejemplo, a mí me contó mi hermana que vino mi jefe, donde yo trabajaba antes, a mi casa, a traerme la comida en la Dana. Y yo no me acuerdo de ese día, por ejemplo. Que mi hermana también me dejó un dinero, no me acuerdo de nada. Eso. Hay cosas que no me acuerdo. Pero tu memoria personal no se ha borrado. Sí, no, mi memoria personal no, pero hay cosas... Tu capacidad de aprender tampoco. No, pero hay cosas que me extraño. Digo, pero yo no he hecho eso. Me dicen que sí, Rosa, que sí. Lo que pasa es que no me acuerdo, no me acuerdo. Efectivamente, la repetición de estos estímulos hace que la memoria reciente, la memoria de lo que ha ocurrido en los últimos días y semanas, no se consolide como una memoria a largo plazo, y entonces esos recuerdos desaparecen, no se consolidan y desaparecen, de manera que la persona, cuando acaba el tratamiento, nota que los recuerdos recientes de las últimas semanas no los tenga, no es que se quedan blanco totalmente, pero tiene recuerdos aislados, y muchas de las cosas que pasan, de cierta importancia incluso, no lo recuerdan de las últimas semanas, pero desde luego no borra la memoria autobiográfica personal, porque si no, esto no lo podríamos hacer. Y por supuesto no deja a la persona sin capacidad de aprender, porque eso tampoco lo podríamos hacer.
Entonces sí que es verdad que es un efecto secundario que de momento no sabemos cómo resolver, que no nos gusta nada. Es que los recuerdos de las semanas anteriores al comienzo del tratamiento se diluyen y una persona no lo recuerda, que es un poco lo que te Sí, pasó, yo por ejemplo cuando me fui a la fe, que fue el día de la Dana, el día 29 de octubre, sí. me ha contado mi hermana mayor que llamé a un taxi a las 3 de la tarde y me fui yo sola a la fe y ya me ingresaron. Sí. No me acuerdo. Sí. Hay muchas cosas que no me acuerdo. Sí. De hecho, una de las cosas que podemos y que hacemos con permiso de los pacientes, por supuesto, es grabarles antes de empezar el tratamiento y después. Porque cuando uno se pone bien o ha acabado el tratamiento dice, bueno, yo estoy bien, ¿por qué me habéis hecho esto? Bueno, es que estabas muy malita, ¿no? Sí. Y sí, eso me dicen, pero yo no recuerdo, no tienes recuerdo subjetivo de lo mal que estabas cuando empezaste el tratamiento. ¿Cuánto suele durar el tratamiento? El tratamiento consiste en una tanda, llamamos tanda aguda, que se dan 2 sesiones o 3 sesiones a la semana, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, o martes y jueves. Se hace de hecho ambulatoriamente. Viene la persona en ayunas a las 8 de la mañana y a las 12 se ha ido a casa, y suele durar, la media son unas 12 sesiones de la tanda aguda. Pero hay personas que recaen y entonces podemos dar tratamientos que se llama de continuación, que son 6 meses. Una vez acaba la tanda aguda se dan sesiones primero semanales, 2 por ejemplo, 2 semanales, 2 quincenales y luego una mensual, 6 meses, y ahí se para. Y hay personas que vuelven a recaer y están en un tratamiento que se llama tratamiento de mantenimiento, que es una sesión mensual que se puede mantener indefinidamente. Estos tratamientos, porque es la siguiente pregunta que haríais, ¿se ha demostrado que inducen demencia? No. No solo no inducen demencia, sino que algunos trabajos sugieren que tienen un efecto neuroprotector. ¿En serio? En serio. Por ejemplo, en animales hay un crecimiento de neuronas en los hipocampos, las zonas de la memoria precisamente. Y luego hay estudios fantásticos, por ejemplo, de la doctora Osler en Dinamarca. Los daneses tienen registros automatizados de toda la población. Y este trabajo que os comento es una bioestadística muy importante. Hacen el siguiente trabajo: identifican a todos los pacientes diagnosticados de depresión de Dinamarca, todos, y los comparan con una población semejante, comparable, que no tienen depresión. O en este caso no, en este caso lo que hacen es todos los pacientes deprimidos. Y identifican los que han recibido tratamiento farmacológico y los que han recibido tratamiento farmacológico y TEC. Y los siguen 20 años para ver quiénes de esas personas desarrollan demencia. Y la conclusión del trabajo es que las personas que no han tenido depresión tienen menos demencia que las personas que han tenido depresión. Y las personas deprimidas que han recibido solo medicación tienen más demencia que las personas que han recibido tratamiento farmacológico y TEC. Wow. Esto es un estudio de grandes números seguidos durante 20 años para resolver una pregunta que a los que utilizamos esta técnica pues nos preocupa mucho, claro. Mi intención es ayudar a la gente, echar una mano, claro, no estropear el cerebro de la gente. Claro. Entonces, claro, si hubiese indicios o pruebas de que esto pues quema el cerebro y que la gente se queda mal, pues yo de entrada no lo haría. Claro. No aplicaría. Claro. Sí, claro. Si no estoy mejorando,
pueden seguir haciéndome TECs. Sí, sí está. Si noto yo sí. que voy a peor. Claro, habría que revisar la historia, ver cómo te encuentras, qué síntomas tienes en este momento, qué es lo que te está limitando en este momento, analizar los síntomas y ver qué mejorías podemos introducir en el tratamiento farmacológico. Y mientras tanto, para mejorar el ánimo, se puede continuar manteniendo la TEC, como te he dicho, de mantenimiento, para evitar que te vuelvas a deprimir tan gravemente como cuando empezamos la medicación o el tratamiento. Siento deciros, chicos, que nos hemos quedado sin tiempo. Ya, es que es una hora. Yo no pararía. Ya, yo estaría una hora más. Pues eso es que me enrollo. No. Sí, queríamos eso, que explicara un especialista las cosas de las que hablamos. Pero es que hay un mogollón de preguntas. No pasa nada, lo volveremos a citar. Queda invitado para el próximo programa. Ha estado muy, muy bien, ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias por venir. Sí. Es un placer escucharle, de verdad. Pues gracias. ¿Y no, algo más que quieres decir? Pues yo quería aprovechar para comentar que los segundos jueves de cada mes en la FE, en el área de docencia de la FE, preguntan allí, les indicarán dónde, de 1 a 3 se hace una sesión en la que intervengo yo en relación con la Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar desde hace más de 20 años, a la que puede acudir cualquiera. El tema es básicamente trastorno bipolar, pero cuestiones de salud mental en general. Entonces pueden acudir, no hace falta invitación, pueden acudir y... ¿Es entrada libre? Es de entrada libre y allí, pues pueden hacer las preguntas como un poco en este foro, ¿no? Y yo pues respondo lo que sé, lo que no sé pues lo miro y respondo las preguntas que quieran hacer ustedes. Lo digo por si alguien de los oyentes está interesado, pues que sepa que esta opción está hecha precisamente para la función de este acto, ¿no? De comunicación con la gente que tenga pues inquietudes o un problema de salud mental o sus familias, y pudiésemos ayudar para que el estigma disminuya y la gente pueda resolver sus dudas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Un placer, chicos, tenernos aquí. Igualmente. Volverá. Ténganlo en cuenta. Muchas gracias. Esto ha sido todo, y una frase que siempre me gusta decir, que es que gracias por compartir e informarnos sobre todo este tema tan importante, porque hablar en voz alta es también esto: romper silencios que duelen y transformar la vulnerabilidad en fuerza compartida. Así que nada, esto ha sido otro programa de En Voz Alta y nos vemos otro día, chicos. Chao. Gracias. Chao.